Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en Asunción, Paraguay, con un invitado especial en nuestro podcast sobre carreras, emprendimientos, gente que ha logrado cosas extraordinarias que sirven de ejemplo para otras personas y de motivación para gente que quiere alcanzar sueños, objetivos, que tal vez, como ya lo he dicho varias veces, parecen difíciles, pero que hay casos reales que pueden demostrar que tú puedes hacer grandes cosas y y que no hay límites para ello, si te lo propones. El invitado hoy es un alguien especial, es de mi equipo, es una persona que trabaja conmigo aquí en Sotec Paraguay, es una persona que cumplió un rol muy vital dentro de la organización y que a su vez tiene otros trabajos y tiene una carrera ejemplar que a mí me gustaría que compartiera con todos nosotros hoy. Aníbal, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Julián, buenas noches. Perfecto, muchas gracias por invitarme en tu programa. Gracias a ti por estar aquí, por aceptar mi invitación aquí al podcast, aquí con un cafecito en una tarde lluviosa en Asunción. Bueno, Aníbal, cuéntanos un poquito quién es Aníbal Mendoza, qué es lo que hace Aníbal Mendoza, dónde está Aníbal Mendoza, cuál es el rol que él juega en tantos proyectos. Tienes un montón de proyectos, pero ya vamos a tocar con más detalle cada uno de ellos. Haz una pequeña introducción al público, por favor. Bueno, ¿quién es Aníbal Mendoza? Eh, bueno, actualmente 30 años, tengo 30 años. Mi carrera, digamos que empezó cuando empecé la facultad a los 18 años. Empecé con la carrera de ingeniería aeronáutica, era una carrera nueva aquí en el Paraguay y justamente esa carrera lo elegí porque me gustaba mucho la aviación. De hecho que quería ser piloto desde joven, pero por limitaciones económicas y demás. Entonces, lo que me alcanzaba era para estudiar la carrera de ingeniería aeronáutica. Y nada, empezó en el 2013. Entonces empezamos con la carrera. Fue una carrera bastante larga. El periodo académico dura 5 años, más un año de tesis. Entonces terminé la carrera en el 2018. Pero a principios de 2018 empecé a hacer dos cosas, aparte de lo que sería la tesis de mi carrera. Empecé a trabajar como en una pasantía en una empresa llamada ANTA, que le presta servicios, hasta hoy le presta servicios a la aerolínea de hoy día llamado Paranair. En ese entonces se llamaba Amazonas Paraguay, que costaba de Amazonas Paraguay, Amazonas Bolivia y Amazonas Uruguay. Después hubo una separación entre empresas de Air Nostrum con otra empresa ubicada en otro lugar y pasó a llamarse Paranair aquí en Paraguay hasta el día de hoy. Estuve de pasante en ese lugar durante todo el 2018 y casi al mismo tiempo, eh, en ese entonces me llamó el que empezó también la Agencia Espacial del Paraguay. En ese entonces empezó a operar la Agencia Espacial del Paraguay y el presidente de la agencia ya me conocía porque fue a dar varias charlas y tuvimos varias actividades en la universidad. Entonces ya conocía mi historial académico. Entonces sabía cómo yo me desempeñaba en las clases, en los proyectos, en los trabajos de la universidad. Entonces me llamó para tener una entrevista. En ese entonces ya hacía un mes que estaba en ANTA y le había comentado de eso y me dijo que no había problemas, que podía trabajar y prácticamente desde los inicios estoy haciendo varias cosas a la vez. Y en ese entonces empezamos lo que es la Agencia Espacial del Paraguay, era una cosa completamente nueva en el país. Aquí en el país no había nada relacionado con el espacio en ese entonces. Y más o menos a mediados, a mitad del 2018 empezó a haber rumores, empezó a haber charlas con distintas instituciones alrededor del mundo sobre la posibilidad de desarrollar un propio satélite aquí en el Paraguay. Prácticamente el Paraguay era el único país de Latinoamérica, uno de los únicos países en Latinoamérica que no contaba con ningún satélite. Entonces surgió esta idea de desarrollar uno aquí para el Paraguay, pero eso implicaría de que al menos dos ingenieros de la agencia vayan al Japón para hacer una carrera académica y a la vez trabajar en un proyecto satelital. Y uno de los seleccionados ingenieros fui yo. Entonces fuimos con dos compañeros ya en el 2019. Para eso tuve que salir de ANTA, terminé mi carrera porque cuando eso, recordemos de que estaba todavía en trabajo de tesis. Mi tesis, hablando súper rápido y resumido, eh,
estuvimos en colaboración con la Fuerza Aérea del Paraguay, con la Fuerza Aérea Paraguaya, donde estaban desarrollando un UAV y básicamente fue un estudio aerodinámico del UAV que ellos estaban desarrollando. Eso fue mi tesis, hablando mal y pronto. Después terminé mi tesis en diciembre de 2018, presenté mi tesis, me recibí de ingeniero aeronáutico. Al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, tuve que dar de baja mi posición en ANTA. Ellos me ofrecieron poder continuar, pero les mencioné lo de la idea de ir a especializarme en Japón en tema de desarrollo de satélites. Y a principios de 2019, en febrero de 2019, me voy a Japón siendo funcionario de la Agencia Espacial del Paraguay. Voy a preguntarte una cosa, Aníbal, porque esto es muy interesante, ¿no? O sea, ¿cómo es tu experiencia en Japón? ¿Qué es lo que pasa en Japón cuando llegas allí y te encuentras con un país totalmente diferente, con otras visiones diferentes? Muchos de las personas, de los espectadores, saben lo que es Japón, de pronto han tenido la posibilidad de estar allí, pero cuéntanos un poco cómo fue ese choque y cómo pudieron alinear todas las ideas que ustedes traían con los japoneses y cómo ha sido ese apoyo. Aquí en Latinoamérica hay unas ciertas expectativas de la gente latina, una cierta idea de cómo es la gente latina. Y así también como hay una cierta idea de cómo es la gente latina, hay también una idea de cómo son los japoneses o los asiáticos en general. Aquí en Paraguay al menos, cuando le preguntas a la gente cómo vos crees que es un japonés, te va a decir que es una persona cerrada, tal vez no muy amigable, capaz un poco argel, como se dice acá, y todo muy tranquilo, como se dice. Y de hecho, cuando estaba en mis planes de ir, cuando estaba así unos meses antes de ir, empecé a tener los itinerarios y las actividades extracurriculares que hay en la residencia que me quedé temporalmente al llegar allá, que decía que era de prácticas de coser, la hora del té y esas cosas. Y yo acá estaba acostumbrado a otras cosas. Y me empecé un poco a desesperar porque pensé que no me iba a sentirme bien allá, a sentirme a gusto. Pero bueno, igual me animé a irme. Y realmente me encontré con una gran sorpresa. El choque cultural, no, choque en el buen sentido, el choque cultural es muy, muy grande, es muy diferente la gente allá, pero no es como nosotros pensamos, no en esas palabras que te mencioné recién, sino que la gente es extremadamente educada, hay demasiada disciplina, el respeto que te tienen, el cumplimiento con los horarios, el cumplimiento con el trabajo, el cumplimiento con sus propias palabras. Realmente fue una experiencia muy, muy buena en ese sentido, porque no solamente me hizo crecer profesionalmente, sino también de manera personal. Muchas de las buenas prácticas, diría yo, de lo que se hace allá, yo creo que lo traje conmigo aquí en el Paraguay y lo sigo haciendo. Y nada, ¿verdad? Para mí fue un desafío llevar tanto mi carrera académica, yo, por cierto, la carrera que seguí se llama una maestría en sistemas espaciales. Hice la carrera académica, estuve presente en el proyecto de desarrollo satelital del Guaraní-SAT-1, que era el primer satélite del país, y acomodarme también y acostumbrarme también a las costumbres de allá, cómo es la gente, y saber compartir no solamente con los japoneses, sino que con un montón de gente de otros países, como Egipto, Francia, Sri Lanka, Nepal, Bután, había gente de Filipinas también. O sea, hice muchas amistades, no solamente con gente de Japón, sino que con varios países asiáticos, inclusive de África. Y la verdad fue una experiencia muy increíble. Para finales del 2020 sabemos que vino el COVID, muchas cosas cambiaron, empezamos a dejar de salir, a tomar las medidas de precaución y demás, pero dentro de todo, aquí en Paraguay, por ejemplo, una de las grandes diferencias es de que aquí en Paraguay se obligaba a la gente a no salir y te multaban si es que salías y cosas así. Allá en Japón, desde antes de la pandemia, la gente ya normalmente usaba tapabocas. Eso fue para mí un choque, mucho antes de que hubiera la pandemia y todo antes de COVID, la gente ya de costumbre usaba tapabocas. Y obviamente cuando llegó el COVID, con más razón, ¿verdad? Y lo hacían solamente por higiene, que lo hacen hasta hoy, siempre lo hicieron y lo siguen haciendo.
volviendo al tema de las diferencias, aquí en Paraguay era así de que la gente igual salía de repente o habían algunas peleas. Allá la gente directamente seguía las recomendaciones sin necesidad de hacer esas peleas. Y esas pequeñas, grandes diferencias que hay entre las culturas, diría latina y de Japón en este caso. Y aparte, los paisajes espectaculares, los paseos de fin de semana, subir las montañas que allá hay un montón por todos lados, las calles extremadamente silenciosas y limpias, los transportes públicos, todo fue espectacular. Respecto al Guaranizat 1, ¿y qué pasó con ese proyecto? ¿Dónde está ahora ese proyecto? ¿Ya están en el Guaranizat 2? ¿Se lanzó? ¿No se lanzó? ¿Cuál es el estatus actual de ese proyecto? Dentro de lo que puedas compartir. El Guaranisat 1 se lanzó a finales del 2020, no, principio de 2020. A principio de 2020 se lanzó y reingresó a la atmósfera a mediados de 2021. Estuvo en órbita 18 meses. 18 meses, ya ese proyecto ya terminó, ya llegó a su culminación, ya cumplió su misión. Actualmente, desde el 2022, ya retornando aquí en Paraguay, empezamos lo que sería el Guaranisat 2, el proyecto Guaranisat 2. Actualmente estamos ya en el modelo de ingeniería, se llama, que es una de las fases de desarrollo de todo proyecto satelital. Eh, y rebobinando un poquito para atrás, en el 2022 cuando yo regresé, también me pude dar el lujo de empezar la carrera de pilotaje. Entonces, seguía en la agencia, empecé la carrera del pilotaje, lo sigo haciendo hasta hoy día. Eh, Volviendo al Guaranisat 2, estamos en una fase ya muy avanzada. El mes pasado estuve de vuelta por Japón para hacer justamente las pruebas ambientales al satélite, al modelo de ingeniería. Ahora estamos cerrando el modelo de ingeniería para hacer el modelo de vuelo, que vendría a ser el satélite que realmente se va a lanzar. Y estamos apuntando a lanzarlo a mediados del año que viene. Y dicho sea de paso, en el 2023 tuve la oportunidad de poder empezar a trabajar en Sotec, justamente que es donde estamos ahora juntos. Es una empresa que le presta servicios de mantenimiento de línea a varias aerolíneas que operan aquí en el Paraguay. Es una empresa muy pequeña. Cuando yo empecé éramos solamente 3 personas y ahora estoy como gerente de calidad ahí. También es una experiencia muy gratificante para mí porque pude seguir lo que realmente me apasiona, que es la aviación. Siempre fue la aviación lo que me apasiona. Que no me malinterpreten, también me encanta el espacio, me encanta todo lo relacionado con la tecnología y estoy en varias cosas, como mencionaste al principio. Yo entiendo esto, lo que dices tú, porque a mí me pasó a lo largo de mi carrera también. Yo hice algunos cameos, bueno, cameos no, tuve experiencia de estar 5 años más o menos trabajando en reposición de aviones, proyectos de deliveries, redeliveries, me gustaba muchísimo, pero uno siempre tiene la tendencia a ir a lo que más le gusta. En el caso mío es el mantenimiento de los aviones, la línea, que los aviones salgan en tiempo, las operaciones de vuelo, perdón, las operaciones de mantenimiento con relación al vuelo, ¿no? Y eso es lo que yo siempre también tenía la tendencia. Uno explora otras cosas en su carrera que también le gusta, pero siempre lo que más le atrae y le enamora es donde uno es lo que le tira más. ¿Y cómo es un día de Aníbal? O sea, entre tantos proyectos, Volar, el Guaranizat, la Agencia Aeroespacial, Sotec, ¿cómo es un día? ¿Cómo distribuyes tú tu tiempo para estar en todas estas cosas? Bueno, voy a explicar mi semana más que un día, porque en un día obviamente no puedo hacer todas las cosas. Bueno, me despierto súper temprano, generalmente a las 5:30 inicia mi día. Eh, Me reparo, voy a la oficina de la agencia. Estamos trabajando ahí desde las 7 hasta las 3. En medio de eso, siempre trato de estar pendiente también de las necesidades tanto de la agencia como de Sotec, eh, pero obviamente sin dejar mis responsabilidades de ninguna de las dos. Posterior a eso, si hubiera alguna necesidad, estoy siempre en contacto con Nelson, que vendría a ser el gerente de mantenimiento de Sotec, y con los demás compañeros. Estoy también yendo a las oficinas y a la base de Sotec, posterior a la oficina de la agencia,
para poder cumplir con las responsabilidades o con las acciones que fueran necesarias durante ese día. De no ser así, de repente, si es que tengo tiempo, me voy al gimnasio, ¿verdad? También es importante. Muy Y importante. claro, eh, y generalmente llego a casa, al terminar ese día, llego a casa, qué sé yo, a las 8 las 9 de la noche. Entonces prácticamente estoy en casa, entre semana, de lunes a viernes, prácticamente estoy en casa muy, para dormir prácticamente. Volví a mencionar que después de volver de Japón, también empecé a enseñar en la facultad. Eso no es todos los días, es solamente algunos días de la semana. En este semestre solamente enseño los viernes, ahora estamos de exámenes, entonces no hay clases. Y cuando salgo de la agencia también me voy a dar las clases, si fuera día de clases. Posterior a eso, Sotec o el gimnasio. De repente también hago todo ¿Qué eso. tipo de materias estás enseñando? Yo me recibí de ingeniero aeronáutico, estoy enseñando en la carrera de aeronáutica, estoy enseñando materias de aerodinámica, construcción aeronáutica y mecánica y diseño y manufactura asistido por computadora. De hecho que ese es mi fuerte, eso es lo que más también hago en la agencia. Yo estoy aparte encargada de diseño estructural y integración de todos los sistemas del satélite. Si vos ves el satélite así, tal cual, es lo que yo diseñé básicamente. Toda la posición y la ubicación de todos los componentes lo decido yo. Y sí, básicamente eso es la parte de diseño. La parte de aerodinámica estamos estudiando desde lo más básico, coeficiente de sustentación, de arrastre, pasamos a eso a perfiles alares. Después de los perfiles alares pasamos a analizar ya modelos 3D de aeronaves o de cuerpos que pueden estar en el aire. Velocidades subsónicas y supersónicas. Eso es todo lo que abarca aerodinámica. Eso lo hago todo en un año porque enseño aerodinámica 1 y aerodinámica 2. Se divide en dos porque en uno solo no va a entrar todo el contenido. Construcción aeronáutica y mecánica es una materia del penúltimo semestre de la carrera, donde básicamente agarras y juntas todo el knowledge de toda la carrera y eso lo implantas en un proyecto de fabricación de una pequeña aeronave que algunos lo ven como un juguete, pero en realidad pasa por todas las fases de desarrollo de una aeronave, desde el análisis estructural, análisis aerodinámico, se hacen las simulaciones estructurales aerodinámicas, primero se implanta una necesidad y cuáles son los requisitos de una aeronave que podrían cubrir esa necesidad. Y a finalizar el semestre debería de haber una aeronave funcional que la finalización es justamente el vuelo de esa aeronave. Tiene que despegar y aterrizar sin problemas. Hasta ahora, muy pocos son los proyectos que no funcionaron al 100%, pero eso es una de las cosas más vistosas de toda la carrera en sí, porque es un proyecto de una aeronave tal cual, que los chicos desarrollan completamente desde cero. Yo estoy ahí solamente para guiarles, les muestro las cosas básicas porque al llegar a ese momento ellos ya prácticamente saben todo. Entonces es una de las materias favoritas para mí de la carrera. Eso es lo que estoy enseñando. Quise preguntarte una cosa, Aníbal, que no te la pregunté antes, al margen también del podcast se me olvidó preguntarte. ¿Tú crees, alguna vez tú hiciste una prueba de coeficiente intelectual o de estas, de que tu GP, ¿cómo se dice? Me forgué. Sí, el índice de coeficiente intelectual está por encima del de la media. Nunca hice esa prueba. Nunca me llamó la atención tampoco, ¿verdad? Siempre, nunca traté, no sé, simplemente no tuve interés en hacer ese tipo de pruebas. La única vez que hice algo similar fue cuando el examen de ingreso de la facultad y el examen de ingreso del colegio, yo hice un bachillerato técnico en informática, eso no mencioné, en el colegio. Entonces sabía programar y hice cosas así. Y para ingresar a ese bachillerato y para ingresar a la facultad te hacen un test psicotécnico, los cuales pasé bien, ¿verdad? Pero no, más que eso, no nada. Otra cosa que me olvidé mencionar es que los fines de semana le dedico al pilotaje. Como entre semana prácticamente no tengo tiempo para nada. Entonces le dedico fines de semana a volar. Hoy es viernes, los viernes salimos un poco más temprano, justamente por eso te dije para hacer este podcast ahora. En la carrera de pilotaje, ¿cómo vas? ¿Ya estás volando? ¿Ya estás experimentando el vuelo? ¿Cuántas horas de vuelo tienes? En la carrera de pilotaje empecé hace 3 años.
voy lento, voy muy lento, justamente por la falta de tiempo y aparte que es un poco costoso. Sí, ya estoy volando, ya tengo mi licencia de piloto privado, tengo mi licencia de piloto de multimotor. Ahora estoy empezando lo que sería para la licencia de instrumentos, vuelo por instrumentos o IFR, y luego de eso quiero hacer de piloto comercial para poder seguir escalando de a poco esa carrera. Pero gente, Aníbal es la prueba de que se pueden conseguir muchas cosas si uno se lo propone y se organiza correctamente. Al igual que Aníbal, yo también me suelo levantar a las 5. Los que me siguen saben que yo suelo levantar a las 5 de la mañana. No todos los días, casi todos. Los fines de semana intento no darme un break, pero es increíble cómo puedes ganarle al día y empezar a ser productivo en muchas cosas, ¿no? Máxime si lo que haces te apasiona y encontrar ese balance también con el gimnasio y el deporte para, para también despejar tu mente. Eso siempre es algo que promovemos en este canal. Y, y bueno, nada, Aníbal, muchísimas gracias por todo el trabajo que tú estás haciendo con Sotec y aparte de eso, bueno, digno de admiración, el perfil tuyo, la verdad que para adelante ya nos irás contando cómo van avanzando los demás proyectos. Por supuesto, Julián, muchas gracias de vuelta por invitarme a tu programa. Cuando quieras podemos darte updates de los siguientes proyectos y de toda la cosa que vamos haciendo. Muchas gracias, Julián. Gracias, seguro, así será. Muchas gracias a ustedes.